Compañeros y compañeras de la Liga Astronómica Chihuahua, apreciables visitantes y público en general. Quisiéramos, como siempre, en primer término, agradecer las facilidades que nos otorga la Mediateca del municipio de Chihuahua a través de su coordinador, el licenciado Mauricio Rivera Anguiano, y de todo el personal que interviene y nos presta su valiosa ayuda en la preparación del equipo de proyección y mobiliario. A todos ellos, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que de alguna manera validan y constatan con su presencia la importancia de nuestras actividades, siéntanse más que bienvenidos a esta edición 17ª de nuestras astrocharlas del presente año 2024, que bajo la cuestión de por qué triunfó la teoría copernicana sobre la de Ptolomeo, nos ofrece Alejandro Eribes, a quien de antemano le agradecemos su interés y participación. De manera sucinta, resumimos la interesante trayectoria de Julio Alejandro Eribes Chaparro, quien estudió Ingeniería Física e Ingeniería Matemática en la Universidad Autónoma de Chihuahua. El ingeniero Eribes Chaparro nos expresa de manera textual y emotiva: siento una pasión intensa por conocer el porqué y el para qué de las cosas y sobre todo, trato de entender lo que circunda desde las escalas cuánticas hasta las escalas relativistas, pero sobre todo me impele y me motiva la natural vocación por la divulgación, es decir, el poder compartir este asombro y esta admiración por lo científico con todas las personas que me rodean y encuentro a mi paso. Es debido a ese impulso natural el por qué en este momento estoy trabajando en este noble propósito, así como también están creando mi propia cuenta en Instagram que he llamado en principio Fotón Fachero, donde comparto un granito de arena al conocimiento científico colectivo. Aunque la divulgación viene a estar dentro del ámbito e interés fundamental que tengo, mi mayor anhelo y aspiración es llegar a consolidar un adelanto sustancial en la física que pueda impactar en el mundo científico y originar un cambio en la manera de cómo pensamos y entendemos la física moderna, nosotros los físico-teóricos. En este contexto conceptual que nos comparte el ingeniero Eribes Chaparro, esta tarde la Liga Astronómica Chihuahua presenta ante todos ustedes con sumo interés y expectativa a un talentoso y destacado profesional de la física y la matemática. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quisiera preguntarles a ustedes si alguna vez se han preguntado el por qué escogemos la teoría copernicana sobre la de Ptolomeo. Ahorita parece muy obvio pensar que la Tierra no es el centro del sistema solar, mucho menos del universo, pero en el siglo XVI esto no era tan obvio. Inclusive puede ser un poco raro, inclusive podríamos preguntarles yo a ustedes qué hubieran necesitado saber para que hubieran estado convencidos de que la teoría copernicana era mejor a la de Ptolomeo. ¿Y qué tenía que pasar? ¿Y por qué no llegaba a ser antes o inclusive hasta después? ¿Por qué fue en ese momento? Entonces, yo aquí vengo a hablarles un poco de esto. Vamos a iniciar rápido. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias por su presencia, primero que nada. Y pues vamos a iniciar. Primero, para entender la revolución copernicana, tenemos que saber que es una revolución científica. Para esto voy a ser bastante fiel al punto de vista de un filósofo de la ciencia llamado Lakatos, bastante reconocido, el cual nos describe básicamente que una revolución científica es la rivalidad entre dos teorías, una que progresa y una que degenera, lo cual pues no nos dice mucho a primera instancia, y obviamente los científicos tienden a alinearse con la teoría que progresa, obvio no, pero ¿cómo distinguimos entre una teoría que progresa y una que degenera? Bueno, pues no es un problema sencillo, es un problema bastante importante y se conoce en filosofía de la ciencia como el problema generalizado de la demarcación, el cual básicamente nos dice qué criterios podemos usar para decidir entre dos teorías cuál es más científica, cómo podemos decidir que una es científica y una que no. Problema fue famoso, lo trajo el Círculo de Viena, un círculo de importantes filósofos allá en el siglo XX, y lo introdujo principalmente, o le dio su popularidad Karl Popper, otro filósofo de la ciencia, el cual quería demostrar que las teorías marxistas y las teorías freudianistas eran pseudocientíficas
y quería demostrar así que la física cuántica, así como la astronomía, tenían una cierta superioridad a estas teorías pseudocientíficas. Entonces, teniendo esto en consideración, pues nos preguntamos por qué es importante el problema de la demarcación, por qué nos interesamos a señalar que esto es científico y qué no. A primera instancia es natural saber que la ciencia busca ser racional, busca ser el lado epistemológico racional de cómo entendemos la abstracción de nuestra realidad. Y en sí mismo, si demostramos que una no es científica, que es pseudocientífica, estaríamos demostrando que es irracional, cosa que iría en contra de la premisa de la ciencia. Pero aparte de esto, tenemos ejemplos puntuales, como por ejemplo que el Comité Central del Partido Comunista Soviético en 1949 declaró pseudocientífica la genética mendeliana, y que incluso con esto persiguieron a académicos como Vavilov, el cual fue después capturado y lo llevaron a campos de concentración, donde momentos después naturalmente falleció. Y aunque la genética mendeliana ahorita sí es considerada como ciencia, se reutilizó después, pero el Partido Comunista siguió teniendo la batuta de distinguir qué es pseudocientífico y por ende castigable y qué es científico y por ende publicable para los demás. En nuestro caso, que nos compete, la teoría de Copérnico pues, fue condenada por la Iglesia Católica en 1616. Como sabrá la mayoría, Galileo fue perseguido, y pues, todos los científicos que se alineaban a esta ideología, bueno, a esta teoría. Entonces el problema de demarcación entre ciencia y pseudociencia no es un pseudo problema para filósofos de salón, sino que también tiene serias implicaciones éticas y políticas. Entonces, ya sabiendo la importancia, pues cuáles son las propuestas que han dado los filósofos para poder solucionar este problema. ¿Cuáles son las propuestas más importantes para el problema de la demarcación? Aquí vamos a ver tres primero, que considero yo que son los más importantes, ni siquiera los más destacados. El cual el primero es el falsacionismo, propuesto por Karl Popper otra vez. Esta teoría, bueno, esta filosofía nos dice que una ciencia es ciencia si la podemos falsar. ¿A qué me refiero con esto? Hay un ejemplo muy famoso que es el de los cisnes blancos, que era ya por el siglo XVII, XVI, no recuerdo el dato exacto. Pero que, por ejemplo, tú habías visto cisnes blancos toda la vida, tu papá también había visto cisnes blancos toda la vida, tu mamá también, tus abuelos, todo el mundo había visto cisnes blancos. Y pareciera que cada vez que veías un cisne blanco, pues podías confirmar más tu teoría de que todos los cisnes son blancos. Entonces seguías viendo cisnes blancos y cisnes blancos, y aquí Karl Popper, para saber si era científico o no tu teoría, te pregunta, ¿qué tendría que pasar para que no creyeras que esa es la verdad? Y ya tú le contestarías que tendrías que ver un cisne negro. Al momento de ver un cisne negro, podrías falsar la teoría y por ende sería una teoría científica, la cual te acercaría más a la verdad acerca de todos los cisnes. Entenderías que ninguna cantidad absoluta de cisnes blancos te dice nada de cuántos cisnes negros había. Y por ende te acercas más a la verdad. Esto nos dice que la verdad es alcanzable, bueno, es perseguible, pero nunca la puedes alcanzar. Entonces esto nos declara que es una teoría científica. Por otro lado, es una teoría pseudocientífica, si por poner un ejemplo, el freudianismo tan atacado por Karl Popper, un ejemplo bastante burdo, es que pues dice Freud que vas a tener relaciones amorosas, sentimentales, con alguien que se parece a tus progenitores, dado el sexo opuesto, y si sí pasa es porque tienes un cierto interés por el hecho de tus progenitores, y si no es porque tienes un cierto odio resguardado hacia tus progenitores. Entonces no hay un cierto experimento que pueda falsarla, no hay una forma de decir, pues esto no va a pasar y no cumple con la teoría de Freud. Entonces esto nos deja como que un sabor raro de boca, no nos dice nada y si entra un cierto tipo de misticismo. Entonces, por lo cual, esa teoría no es científica y no nos conduce a la verdad, o tan siquiera nos da una ilusión. El siguiente más importante que considero yo es el de cambios de paradigma, lo presenta Thomas Kuhn, otro, bueno, pues todos van a ser filósofos de la ciencia, el
cual nos dice que hay ciertos puntos en que las teorías tienen muchas anomalías, ya no podemos explicar cosas, como en el caso de Ptolomeo, tenía muchas anomalías, no sabía explicar el movimiento de los planetas, el movimiento celeste, y dentro de la crisis sale otra teoría que tiene que salvar lo que no ha podido salvar la teoría anterior, es la crisis del paradigma, y en esto se equivoca Thomas Kuhn, según Lakatos, porque las revoluciones científicas no son un cambio repentino y irracional de punto de vista. Y se equivoca con Karl Popper, porque aunque sí es falsable y sí nos demuestra cierto grado de cientificidad, de que es científico, solo es una racionalidad instantánea. En realidad, cuando falsas una teoría por una razón, no desechas la teoría, sino que la refutas y vuelves a tener una mejor. El sistema de Newton fallaba al predecir la órbita de Mercurio, pero no por eso tiramos a la basura toda la teoría y dejamos de predecir los otros planetas correctamente. Entonces nos da solo un momento instantáneo y no abarca todo el espectro. Entonces lo que nos dice Lakatos es que lo que en verdad pasa es que los programas de investigación progresivos sustituyen a los regresivos. Pero volvemos a la misma pregunta: ¿qué son los regresivos y qué son los progresivos? ¿Qué los hace así? Pues, no es para hacerle spoiler, pero lo veremos un poco más al final. Primero tendremos que ver otros ciertos aspectos para ver la revolución. Primero, ¿qué creen que significa la revolución copernicana? Pues yo creo que lo que más se conoce de ella, y lo que más dirían, es que es la aceptación por el gran público de que la Tierra no es el centro del sistema planetario y que en realidad es el Sol. Y pues en este caso los cambios de una creencia popular a otra no forman parte del objetivo de la historia, de la ciencia en sentido estricto. Entonces nos olvidaremos de las creencias y estados mentales y consideraremos únicamente los enunciados y los contenidos objetivos para poder evaluar estas teorías. Entonces vamos a definir a la revolución copernicana como la hipótesis de que la Tierra se mueve alrededor del Sol en lugar de suceder al revés. Para nosotros eso va a ser la revolución copernicana. O más generalizado, es la hipótesis de que el marco fijo de referencia al movimiento planetario lo constituyen las estrellas fijas y no la Tierra. Entonces, primero que nada, vamos a ver ciertas posturas de las razones por las cuales creerían metodologías de demarcación, el por qué sucedió la revolución copernicana. El primero son lo que piensan los inductivistas. Ellos nos dicen que, según los inductivistas estrictos, una teoría es mejor que otra si fue deducida a partir de los hechos, mientras que eso no lo puede hacer la teoría rival, o que tan siquiera predice más hechos que la teoría rival. Y aquí entra en un campo de la historia de la ciencia, porque voy a citar al trabajo de Owen Gingerich, que es un historiador de la ciencia de astronomía más específicamente, el cual nos dice que la teoría de Ptolomeo no es muy exacta. Las posiciones de Marte en ocasiones se desviaban casi 5 grados, lo cual es bastante considerable, pero las posiciones planetarias predichas por Copérnico eran casi igualmente malas. Entonces, pues ahora contemporáneamente se acepta que tanto la teoría de Copérnico como la de Ptolomeo eran inconsistentes con los resultados observacionales conocidos. Y entonces se llega a la pregunta, pues ¿quién daba mejores predicciones? Las tablas alfonsinas, que se basaban en el trabajo de Ptolomeo para poder describir y anticipar el movimiento celeste, o las tablas pluténicas, que se basaban en el programa de Copérnico. Y aquí vuelvo a citar a Gingerich, el cual nos dice que en los libros de observaciones de Tycho, otro astrónomo contemporáneo de ellos, se encuentran algunos ejemplos en que el sistema antiguo basado en las tablas alfonsinas suministraba predicciones superiores a las que podían obtenerse con las tablas pluténicas copernicanas. Esto es, o sea que podemos concluir en que si las revoluciones científicas consisten en el descubrimiento de nuevos hechos y las generalizaciones válidas a partir de los mismos, no existió una revolución copernicana o tan siquiera una revolución científica que podamos definir. Bueno, pues a parecer no podemos definirlo con los hechos,
¿qué tal con la probabilidad de que las cosas pasen mejor? Pues volvemos a lo mismo. Los inductistas probabilistas dicen básicamente lo mismo, nomás que una teoría es mejor que otra si tiene una probabilidad superior con respecto a la rival, con la evidencia empírica que hay en el momento. Pero si esto es así, han habido propuestas de trabajos en los que se intentó demostrar esta probabilidad mayor. No andaré mucho en este tema por el tiempo, pero para hacerles el cuento corto, pues ninguna lo logró, ¿no? Entonces podemos concluir que esto tampoco es una forma de definir a la revolución científica, no nos sirve. Entonces ya nos pasamos a otro método de demarcación, ya volvemos al falsacionismo, el que les acaba de mencionar hace poco. Y según esta versión del falsacionismo, la teoría de Ptolomeo era irrefutable y la teoría de Copérnico era refutable, es decir, Ptolomeo pseudociencia y Copérnico ciencia. Y según esta interpretación, la heurística de Ptolomeo era inherentemente ad hoc. ¿A qué me refiero con ad hoc? Es que, por ejemplo, en el sistema de Ptolomeo se podían agregar, ocurría algo y no lo explicaba el sistema per se, entonces era una anomalía. Entonces tú le podías decir a Ptolomeo, pues eso no está jalando. ¿Por qué no está jalando? Digo, ¿por qué? Entonces, al ser esa anomalía, la trata de restaurar añadiendo nuevos epiciclos, que son como órbitas en las que son un artilugio matemático con el que podía satisfacer el que ese planeta estuviera ahí, aunque la teoría general no lo permitiera. Es como ponerle una curita a la teoría y tratar de salvarla, añadiendo un cúmulo incoherente de epiciclos. Dices, esto no debería ir, pues mete el otro epiciclo y matemáticamente queda. Entonces, eso es pues demasiado. La ciencia busca predecir nuevas cosas, mejorar la vida a base de predicciones. Y esto es justamente lo contrario, hacer predicciones. Se quita todo el interés de la ciencia, porque estás trabajando atrás de lo que pasa. Lo que te interesa es que haces una predicción de lo que va a pasar, y aquí pasa y lo dices, pues pasó por esto. Ya no tiene tanto interés, ya no tiene tanto peso epistemológico. Entonces, pues eso es muy malo, ¿no? Y por otra parte, la teoría copernicana pues se interpreta como empíricamente refutable. El falsacionismo tiene dos criterios. Este es el primero, vamos a ver el otro antes de tratar de destruir ese razonamiento. El otro punto de vista es que ambas teorías fueron durante mucho tiempo igualmente refutables, eran rivales, incompatibles y se mantenían irrefutadas. Hasta que un día un experimento crucial refutó a Ptolomeo y corroboró a Copérnico. Ahora, y nos dice que el sistema de Ptolomeo no fue refutado cuando Copérnico elaboró el suyo, sino que es en este caso que los experimentos cruciales tienen la marca decisiva, es decir, si es algo ciencia o no es ciencia. Pero tiene razonamiento, tiene un problema muy importante, y es que incluso desde antes se sabía que la teoría de Ptolomeo era completamente, está repleta de anomalías, no funcionaba muy bien y no era un misterio para nadie, en cualquiera de sus versiones. Entonces Popper construye la historia a través del falsacionismo para que esta cuadre con lo que está ocurriendo, porque a un punto de vista contemporáneo es fácil decidir entre un experimento crucial y lo que simplemente es una anomalía. Es fácil decir desde ahorita que esto fue el experimento crucial y la otra la anomalía. Y irónicamente está haciendo un recurso ad hoc en el cual trata de poner con una curita y reconstruir esta historia para que quede con su falsacionismo. Pero no puede generalizar los aspectos supuestamente de experimentos cruciales. Entonces, aquí ya es donde vemos los problemas del falsacionismo. Es como les digo, Popper construye la historia para que encaje con su falsacionismo. Desde un punto de vista actual es... Voy a quitar eso.
Sí, desde un punto de vista actual, pues es fácil. Y como ejemplos, creo que no pudieron ser ese experimento crucial, el cual cambió el que se consideraba científica o no a la teoría ptolomeica. No pudo ser por la pretendida superioridad de sus tablas ptolémicas, como les menciono que he demostrado, por la reconstrucción de Gingiv de esas tablas y su falta de precisión, tan siquiera de una manera igual que la de Copérnico, ni que las fases de Venus descubiertas por Galileo en 1616. Aparte de que es un mito que era refutable, la teoría de Copérnico, esta también podía tener una libertad de usar epiciclos para poder hacer ad hoc, solucionar ciertas incoherencias en sus teorías, las anomalías. Y no fue sino que hasta el descubrimiento del paralaje estelar, que el paralaje estelar en pocas palabras es cómo poder medir la distancia de las estrellas basándose en pues, la travesía que tiene el planeta. Por ejemplo, aquí pues es el punto de vista que tiene desde julio comparado con enero, para que estuvieran en diferentes puntos de las órbitas y pudieran contrastar y sacar la distancia que hay entre las estrellas. Entonces, el descubrimiento de este paralaje en 1838 por Bessel fue el experimento crucial entre la teoría ptolemaica y copérnica. Pero, si nos vamos con este criterio, entendemos que hasta ese año fue que se comprobó que la teoría copernicana es superior. Entonces tendríamos que aceptar que no fue hasta 1838 que fuera racional abandonar la idea de que la Tierra es el centro del universo. Y esto no pasa, no era racional abandonar la teoría de Ptolomeo hasta 1838, no tenía mucho sentido. Y la historia de la ciencia lo refuta. Los más grandes científicos como Newton no creían eso de que la Tierra era el centro del universo. Con ni Newton, ni Galileo, ni Kepler, que les debemos tanta historia. Entonces, podemos concluir con el falsacionismo que si una revolución científica consiste en la refutación de una teoría importante y en su sustitución por una teoría no refutada, entonces no hubo una revolución copernicana, sino que hasta 1838. Y aquí ya nos vamos a otro punto de vista, dejamos de enfocarnos tanto en el empirismo de hechos y predicciones y vamos a más un convencionalismo, el cual es bastante fácil. Nos dice que las teorías se aceptan por convención, no hay mucho chiste, y que bueno, si esto nos conduce al relativismo cultural, que se comprende con un criterio que permite afirmar si una teoría es mejor que otra. La mayoría de los convencionalistas no les gusta el relativismo cultural, después lo ahondaremos más, pero en este caso veremos a los que se van al simplicismo, el cual yo creo que es de las formas más fuertes que han tenido para decir que la teoría copernicana fue mejor que la de Ptolomeo. Esta nos dice que si son equivalentes en modo de observaciones, de hechos y predicciones, si son completamente equivalentes, agarran la más bonita, básicamente, en pocas palabras. Se dice que una teoría es mejor que otra si es más sencilla, más coherente, más económica, más fácil que su rival. Entonces, en este caso, la ventaja del sistema copernicano es que tiene un grado superior de coherencia gracias a las apariencias celestes, su simplicidad, uniformidad, y que introdujo las direcciones reales y en las velocidades de los planetas. Obviamente la primera persona que afirmó que el mérito principal de la teoría copernicana sobre la de Ptolomeo fue el mismo Copérnico, el cual estaba muy orgulloso de haber descubierto una forma más fácil y era como su mayor virtud. Pero aquí les pregunto si la teoría copernicana de verdad era más simple que la de Ptolomeo. Bueno, pues el sistema se supone que es más sencillo porque hacen móvil la esfera octava de las estrellas fijas. Lo que me refiero es que Ptolomeo entendía como la esfera octava el espacio que encasillaba al planeta Tierra y todos los planetas que tenía alrededor. Antes ese era inmóvil, pero al momento de quitarle lo inmóvil, pues elimina sus movimientos ptolemaicos y le atribuye un giro bastante complicado a la Tierra. El hecho de que cambies todo el sistema también tiene sus nuevos problemas. Y se vio obligado a situar el centro del universo no en el Sol, sino en un punto lejano que todavía no es conocido, dando un marco de referencia todavía más confuso.
El sistema copernicano se supone que es más sencillo porque prescinde de cuantas y excéntricas, pero cada cuanta y cada excéntrica que se quita solo le genera un problema más, algo más que solucionar acerca del movimiento de los planetas ahora con el Sol como centro del sistema. Y aquí es donde cito más principalmente a historiadores de la ciencia. Aquí ya no me baso tanto en lo que digo yo, sino en lo que dicen los expertos. Los tres bastante reconocidos. Y por ejemplo, el primero nos dice que el sistema de Copérnico era más complicado, pero más económico, que tenía como que más sentido, pero no era más simple, entonces no tendría sentido, y más por esto. También nos dicen que la nueva estructura del mundo, a pesar de la simplicidad de sus aspectos generales, era extremadamente compleja en los detalles. Y el más importante de todos, que es Kuhn, este señor de aquí, nos dice que los problemas que afectan al movimiento planetario es más económica que la de Ptolomeo, pero que esta economía aparente solo es una victoria propagandística y hasta cierto punto ilusoria de lo que es la verdad detrás de los sistemas. Entonces, podemos concluir que si el incremento dramático de simplicidad entre dos teorías que son basadas en los hechos empíricas más equivalentes, pues entonces no hubo una revolución copernicana. Pues parece que nada está jalando. Son buenos criterios de demarcación, pero no son universales. Por lo que hemos visto, no nos permiten saber cómo funcionó la revolución copernicana, la cual es la más difícil y quita a varios criterios. Pero pues entonces no podemos evitar preguntarnos si en realidad no existe un criterio de demarcación universal y solo estamos por ahí aferrándonos a algo que no existe. Y esto es algo que sostenía Polanyi, que nos decía que es utópica la búsqueda de un criterio de racionalidad universal. Nos dice que para decir qué es científico y qué es pseudocientífico, o qué teoría es mejor que otra, no podemos contar con un método, pero sí con una jurisprudencia, una intuición, pero no con una forma. Y es el tribunal de los científicos el que decide en cada caso qué es una teoría científica y qué no. Y este sistema va a funcionar, nos dice, siempre y cuando los científicos tengan autonomía, es decir, que la comunidad epistemológicamente pertinente no sea intervenida por otras comunidades que no son epistemológicamente pertinentes. Y es aquí incluso en donde Lacató nos cuenta un hecho que pasó, chistoso, algo así. Porque la Royal Society rechazó completamente los apoyos a la filosofía de la ciencia y se los dio a la historia de la ciencia, y el cual él sarcásticamente nos dice que sí, pues no hay que dejar que los ignorantes filósofos traten los temas de la ciencia, ¿no? Eso le responde a los científicos, ellos los que deberían hacerlo y que se le hace racional. Pero aquí, primero que nada vamos a ver ahora la opinión de Kuhn del crisis del paradigma que les había comentado antes. Entonces, según Kuhn, la astronomía tolemaica ya se lleva en 1543 en un estado de crisis, y como les había mencionado, una crisis inevitablemente lleva a una revolución científica, y al llevar a una revolución científica lleva a una nueva forma de ver el universo y entender las cosas. Entonces nos dice Kuhn que el estado de la astronomía tolemaica era un escándalo antes de que Copérnico inclusive propusiera algo. Y el personaje en que Copérnico describió sus motivos para realizar la innovación constituyó una descripción clásica de los periodos de crisis, prometiendo una nueva crisis que satisfaga lo que no podía hacer la de Ptolomeo. Pero aquí hay un problema bastante importante, es que en el siglo XVI ni siquiera había la ciencia formal, ya no existía todavía, y más que una ciencia en desarrollo, pero formal, pues no existía. Entonces, pues nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cuántos, además de Copérnico, sintieron la presencia de esta crisis? Si es que no había una comunidad científica desarrollada, tan siquiera, si es que había. ¿Cuántos más de Copérnico sentían esa crisis y querían otra teoría mejor?
Entonces, ¿por qué tan pocos científicos se subieron al tren de Copérnico antes de que llegaran Kepler, siglos después, junto con Galileo? ¿Por qué nadie lo hacía si sentían esa crisis sociocultural? ¿Por qué no se movían a la teoría de Copérnico? Por miedo. Por miedo. Pues sí, también, dentro de lo que cabe. Entonces, podemos pensar que si estas son condiciones necesarias para una revolución científica, entonces tampoco hubo una revolución científica. Y ya parece que nada va a funcionar. Entonces no podemos evitar preguntarnos, la revolución copernicana no es racionalmente explicable. Y aquí es donde entra un nuevo filósofo llamado Feyerabend, el cual tiene un punto de vista pues, más simple. Él nos dice que era de esperarse el fracaso de los demarcacionistas que querían un criterio universal para distinguir entre ciencia y no ciencia, y de los elitistas. También no podía quedarse solo en la élite de los científicos. Y nos dice que pues, el sistema de Ptolomeo era un conjunto de creencias y el de Copérnico otro. Los ptolemaicos tuvieron sus éxitos y los copernicanos tuvieron otros, solo que al final ganaron los copernicanos por una victoria propagandística. Pero esta victoria propagandística, ¿de dónde sale? Pues sale del contexto social, porque se está desarrollando cuando los hechos de la física terrestre de esos momentos fueron aceptados y tenían mucha influencia los pensamientos de Pitágoras y Platón, los cuales tenían pensamientos de que los cuerpos celestes eran divinos y tenían que tener órbitas mucho más bonitas, más económicas, y entraba dentro de lo que les planteaba Copérnico. Entonces se reduce a que la revolución científica solo ha sido un conjunto de creencias metafísicas, al final de gustos de cómo es la divinidad de los cuerpos celestes. Pero, pues aquí nos dice Lakatos, que no hay que dejarnos llevar por esto relativismo cultural. A lo mejor sí tenemos que aceptar, pero no en este caso, en la revolución copernicana, y nos promete una forma de ver racionalmente por qué ganó la teoría copernicana sobre la de Ptolomeo. Y es aquí donde parece ser que ya vamos a llegar, después de ver tantos intentos fallidos, a por qué es que esto sucede. Y les voy a presentar pues, lo que es la metodología de los programas de investigación, que es volvemos otra vez a querer tener un criterio universal para poder distinguir entre lo que es ciencia y lo que no. En este criterio, pues no es solo una hipótesis la que vamos a evaluar, es una hipótesis y tiene unas hipótesis auxiliares. Es como un cierto tipo de cambio de problemática, podríamos verlo así, en la cual les puse este ejemplo, que es del programa de investigación supremo por excelencia, el cual es el de Newton. Es el programa más progresivo que ha existido en la historia, es el mejor programa que nos ha ayudado en la ciencia, que nos ha llevado a nuevos horizontes, y en la cual básicamente todo se basa en un núcleo firme, el cual es este de aquí, que parece intocable, tiene que estar intacto, y en este caso se presenta por la gravitación de Newton y sus tres leyes de movimiento, las tres famosas leyes de Newton. Entonces tiene ese centro, y esto de aquí alrededor se llama cinturón protector. Como su nombre lo dice, protege al núcleo firme. Y en realidad es cuando se desgasta el núcleo firme, cuando se pierde, se hace generativa el programa de investigación, pues la teoría. Pero ¿de qué se compone el cinturón protector? Primeramente de la heurística, que es la forma de obtener conocimiento. ¿Cómo obtenía el conocimiento Newton? Pues a través de matemáticas, artilugios matemáticos, en este caso las ecuaciones diferenciales, integrales, la teoría de convergencia, el cálculo diferencial. Y aparte de eso tenía sus hipótesis auxiliares, las cuales eran la refracción atmosférica y la geometría, por dar ejemplos. El conjunto de todo el cinturón protector protegía al método de investigación de Newton. Entonces, ya sabiendo cómo es un programa de investigación, pues vamos a ver la forma de evaluarlo, ¿no? Para saber si sí es progresivo o no es progresivo el sistema de Copérnico. Entonces, pues aquí nos dice que es progresivo, es teóricamente progresivo,
si cada modificación conduce a nuevas e inesperadas predicciones. En el caso de Newton, descubrió el cometa Halley, inclusive después de que hubiera muerto. Él y Halley murieron, y no recuerdo la cantidad exacta de años, como 30 creo después, dijeron va a pasar el cometa, y sí pasó. También descubrió la existencia de Neptuno y también su movimiento. Y es empíricamente progresivo, si algunas de estas predicciones se cumplen. No es tan exigente y deja que solo sea algunas porque entiende la naturaleza de las teorías científicas. Por otra parte, es posible que un científico solucione un problema con una maniobra ad hoc. Nos da la libertad de hacerlo, pero el programa está degenerando, a menos que con las maniobras ad hoc no solo se expliquen los hechos que se trataban de explicar antes, o sea, curar la herida, sino que también se predican algunos nuevos. Es decir, que no solo me expliques lo que quisiste curar, ocultar, sino que eso también sirva para generar una heurística progresiva y podamos seguir haciendo predicciones del futuro. Entonces, sabiendo esto, pues tenemos que un programa de investigación nunca soluciona todas esas anomalías. Como les digo, tenemos conciencia de la naturaleza de la ciencia. Y lo que en realidad importa es la existencia de algunas señales dramáticas de progreso empírico, tan dramáticas como la predicción del cometa Halley en el programa de Newton. Y un programa supera a otro si tiene un exceso de contenido de verdad sobre su rival, ya sea teóricamente, empíricamente o heurísticamente. Y ahora, en el caso de Copérnico y Ptolomeo, los dos tienen origen en el mismo programa, el cual es de Platón y Pitágoras, pitagórico platónico, el cual nos dice que todos los cuerpos celestiales son perfectos y por ende todos los fenómenos astronómicos deben reproducirse mediante una combinación de un número mínimo de movimientos circulares y uniformes. Es de ahí donde sacan los epiciclos y todo este show, ¿no? Pues ambos programas tienen su origen ahí y fue la piedra angular de la heurística. En este caso la heurística era la primaria y el núcleo firme secundario, lo cual pues tiene sentido ya que vemos que tienen diferentes núcleos firmes, la teoría copernicana y la tolemaica, de dónde está el centro del universo, y entonces la teoría geocéntrica solo se afirmó hasta que se convirtió en el núcleo firme. De ahí este programa se desarrolló al sistema de Eudoxo, el cual, pues, para verlo rápidamente, pues solo es un sistema de esferas rotativas que busca explicar los movimientos planetarios y consta de 26 esferas y trata de reproducir los avances y progresiones de los planetas. Pero pues otra vez este modelo no predecía cosas nuevas y no solucionaba las anomalías. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo desechamos. Decimos, esto no sirve. Y después de que abandonábamos este sistema, pues cada modificación que se hizo que tenía como el geocentrismo, el núcleo firme, pues iba en contra de la heurística platónica. El simple hecho de usar la cuantia, pues ya equivalía al abandono de la heurística de Platón. Entonces llegamos ya a la degeneración del programa de Ptolomeo. Estos son los puntos claves en los que se muestra ya un deterioro de por qué la forma de obtener conocimiento mediante el programa de Platón no coincidía con lo que hacía Ptolomeo, y por ende era todo lo contrario progresivo, ya era degenerativo. La excéntrica desplazó a la Tierra del centro del círculo, ya le quitaba la lineal. Los epiciclos de Apolonio e Hiparco implicaban que las órbitas reales de los planetas en torno a la Tierra no eran circulares, cosa que sostenía la premisa de Platón. Y así mismo también las secuantes equivalían a afirmar que incluso el movimiento del centro del universo no era simplemente uniforme ni circular. Otra vez, pues dañando la heurística que tenía acerca de Platón. Y es aquí donde Copérnico entra en acción. Él se da cuenta que dice, no, pues ya no estamos avanzando, tan siquiera si tenemos como creencia que el programa de Platón era verdadero y teníamos esta intuición. Entonces lo acusó de usar hipotesizador en los tres siguientes casos: en la introducción de cuantes, en la diferencia entre el año solar y el sideral,
y en que incluso en todas estas premisas de la logística platónica, el programa geostático siguió siendo empíricamente ad hoc, y es aquí donde se ve, pues ahora denotamos la heurística del programa de Copérnico, cual nos dice que, aunque ciertamente Copérnico no inventó el programa desde cero, sino que agarró de Aristarco las bases y rejuveneció el sistema de Platón, pues ciertamente su núcleo firme de este programa de las proposiciones de las estrellas eran el marco de referencia primario para la física. Y esto tenía más sentido incluso con Platón, porque él decía que las estrellas eran más divinas que los planetas y estos carecían más de un sentido de divinidad. Y así, según su heurística, de Platón, la teoría copernicana racionalmente logró superar a la de Ptolomeo. Entonces vamos a llegar a la conclusión de que, basándonos en este raciocinio de la heurística, de lo que nos decía Platón y Pitágoras, de que hay una cierta superioridad de la teoría copernicana sobre la tolemaica. Y esto se muestra no solo en la heurística, sino que también en la reproducción de fenómenos y en la correlación entre teoría y observación. Aunque ciertamente, como vimos al principio, no tenía más predicciones o tan siquiera que fueran más precisas, se veía una relación entre lo que pasaba en el espacio, en el universo, y lo que tenía la teoría, que era más notoria. A lo mejor es un reflejo de lo económico de la simplicidad, aunque no sea simplicidad per se. Pero hay un único problema, y es que la predicción sobre las fases de Venus no fue corroborada hasta 1616, y por ende no fue completamente un programa progresivo hasta ese mismo año en que las descubrió Galileo. Entonces podemos concluir que parece ser que la revolución copernicana solo se convirtió en una auténtica y madura revolución científica hasta 1616. Y como conclusión, pues es esa en realidad. No me queda nada más que agradecerles su atención y pues invitarlos a reflexionar más el por qué creemos las cosas. Lastimosamente parece que tenemos por la naturaleza una disposición a tener pensamientos irracionales. Hay incontables sesgos que tenemos toda la gente, pero pues con la filosofía podemos llegar más allá de los conocimientos científicos, porque la ciencia verdaderamente parte de la epistemología, así como el arte y otras humanidades. Y antes de hacer una buena teoría científica hay que tener buenas bases filosóficas si queremos trascender más en el pensamiento y asegurar un camino racional. Me sorprende un poquito, ¿no? Te voy a decir que dejaste un poquito a un lado a Kepler. Sí. Desde el momento en que Kepler introdujo la concepción de unas órbitas elípticas en lugar de unas circulares, desde allí hubo también una revolución mental, sí, ¿verdad? Porque el círculo era considerado sagrado. Sí. Entonces, concebir que las órbitas se movían en la forma de un huevo, pues no le cabía a nadie, o sea, la divinidad quedaba completamente fuera. Entonces, yo creo que también Kepler, ahí en ese sentido, pues con su insistencia, porque él también quería ajustar todos esos epiciclos que comentas. Sí. Él hizo muchos intentos de justificar el movimiento, sobre todo de los planetas, dentro de esos epiciclos, y no pudo. Entonces fue cuando, pues, no sé, por alguna inspiración demoníaca, le dijo que no eran círculos, no eran esferas. Entonces, pues ahí, Kepler también es muy importante eso. Sí, de hecho es muy bueno que toque ese tema, porque inclusive por la naturaleza del tema no da para indagar más, pero curiosamente
justo cuando la revolución copernicana y su programa de investigación sí es una revolución científica en 1616, es irónicamente abandonada por los científicos. Kepler agarra otro camino, deja de tener la heurística de Platón y entra en su propia travesía, hace su propio programa de investigación, del cual después se agarra Newton, y aunque no lo agarró tan avanzado, desarrollado, pues sí fue la base, sí. Y nunca también dicha la frase de Newton de que yo hago las cosas a hombros de gigantes. Ah, sí, que siguió más lejos. Sí, porque el mismo Kepler necesitó las observaciones de Tycho Brahe, Sí. para elaborar la teoría de las órbitas elípticas. Sí. Entonces, de ahí todo el mundo fue una bolita. Sí, justo ahí se empezó, pues como le digo, en eso las bases de la teoría, del programa de investigación de Newton, el más importante de la historia de la humanidad, el más progresivo, impresionante. Yo creo que fue la única frase, digamos, en la que no queríamos ser ostentosos Newton, porque era bastante pedante. Sí, sí, no le caía bien a la gente. No le caía bien a la gente, entonces fue la única frase en la que admitió que estaba basándose en investigaciones de anteriores, ¿no? De otras personas. Sí, dijo, pues para pasar la historia no como una mona. Y pues sí, sería todo. Muchas gracias por su presencia. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas? Entonces, estamos concluyendo que realmente no hay un criterio que nos diga, como dices tú, universal, qué es científico y qué no, y siempre tiene que ver un poco la subjetividad de la persona y sobre todo de la sociedad en este momento, por ejemplo, en esta época contemporánea, de lo que consideramos cierto, ¿no? Y es un proceso que va evolucionando a lo largo del tiempo, y lo más probable es que en algunos años a lo mejor lo que ahorita consideramos como científico va a ser refutado y ya no va a ser falsado a lo mejor. Pero yo creo que no, yo digo que es una evolución natural. O sea, por ejemplo, ahorita, ¿cómo se consideraría el pensamiento terraplanista? ¿Es progresivo o es una regresión? Es una regresión. Entonces, sin embargo está tomando mucho auge y hay muchas personas que creen que eso es ciencia. Sí. Pero bueno, en lo que mencionas, yo creo que hay que determinar que la evidencia que fortalece una teoría, o sea, a fin de cuentas, la acumulación de evidencia que fortalece una teoría es la que determina que, en todo caso, el consenso científico. Entonces, digo, es claro que antes de 1616, pues si quieres, las evidencias eran muy similares, entonces era, si quieres, escoger la teoría de moda, como hasta hace unos 10 o 15 años estábamos hablando del calentamiento global, ¿no? La evidencia no es suficiente como para decir, oye, una opinión es más fuerte que la otra, pero conforme la investigación, la evidencia se va acumulando, como a partir de 1616 o a partir de las leyes de Kepler. O sea, la evidencia se hace inmensamente grande y, por así que tú de hecho sí lo mencionaste, o sea, además de la simplicidad, la otra teoría empieza a degenerar, ¿no? No, sus predicciones dejan de estar en concordancia con la realidad. Entonces, Sí. sí, el riesgo es decir, que hay modas, o sea, que el conocimiento real parte de una moda, eso me parece que es riesgoso decirlo, ¿no? Ah, sí. De hecho, justamente por eso me gusta este ejemplo, por lo que dice usted, de que en el siglo XVI no era fácil saber si una teoría era científica o no. No tenían las capacidades de tener las predicciones, no teníamos los satélites de ahorita, y obviamente ahorita es aplastante la evidencia empírica que hay. Además de que la influencia de las iglesias, fue la guerra de las iglesias, para empezar. Entonces, la revolución de saber cuál iglesia o cuál religión o cuál creencia era superior a otra, desde ahí empieza todo.
dominó la católica y la católica puso el pie sobre todo tipo de novedades que pudieran surgir en contradicción de la misma iglesia, ¿no? Sí, pues fue lo que distinguió a la fase. Ajá. Eso, lo que sí me sorprendió lo que comentas que el gobierno soviético proscribió la teoría de Mendel. Era puramente cuestión propagandística y política. Sí, no está apartado la ciencia de las cuestiones políticas, aunque se puede creer que sí, son muy propagandísticas, inclusive en nuestros tiempos, y es muy peligroso, porque puede llegarse a ignorar las bases empíricas, las cuales son las que tienen más peso en el modo de marcar que es una teoría. Sí, de hecho ahí está el hablador presidente de Estados Unidos, que fue presidente de Estados Unidos, diciendo que el cambio climático pues era una farsa. Una farsa. Mucha de la gente lo sigue basado en las cosas que le salen de la boca. Sí. Entonces, yo tengo otra pregunta para toda la comunidad científica. ¿Creen que a partir de la globalización tan grande que estamos teniendo en este momento en la sociedad, llega algún momento que la propaganda, como dice Julio, sea tanta que la sociedad de cierta manera se vea cegada y estemos viviendo un cierto retroceso científico? A lo mejor no tanto en la comunidad, pero en general como población, que estemos viviendo un cierto retroceso que pueda seguir aumentando hasta tal grado de volver a lo mejor a los tiempos antiguos, que se creía no tanto en las pruebas sino en la teoría más popular. Quisiera saber la opinión que tiene aquí. Bueno, yo veo hay una tendencia ahorita. O sea, creo que sí es, digo, sí, en la publicidad, pues digo, si has pasado por las partes de publicidad, lo que está en la mente es lo que acabas de ver. Entonces, si te la pasas scrolleando todo el día, claro que es lo que traes. Y aparte, pues también mucho de nuestra fuente de información actual pues viene de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y casi lo que se hace en tendencia pues es lo bonito. Por ejemplo, en el caso de que la luna azul, lo te ponen una imagen de la luna azul, pero en realidad no es una luna azul, pero se hace viral, porque la luna azul. Entonces pues, la gente pues ya va orientándose hacia esas creencias. Pues. De hecho, yo creo que precisamente por estas tendencias es que nos hemos quedado sin periodos de crisis. Ya no ha habido preguntas que nos pongan a reflexionar ni a cambiar nuestra percepción que tenemos acerca del universo. ¿Ustedes cuál consideran que fue la última gran crisis importante, el último periodo de crisis? Pues el de la teoría de Newton. Newton fue la pues gran crisis, sí, que salió la física cuántica. Yo creo De hecho, fue lo que inspiró a la mayoría de los filósofos a cuestionarse, porque antes de eso se creía que ya con Newton ya habían solucionado algunos problemas. De hecho, Lord Kelvin había dicho, tiene una frase que ya habían hecho todo y lo único que les quedaba en la física era la precisión de los decimales. Sí, no recuerdo qué físico le dijeron que no estudiara física, que porque ya está todo descubierto, que no estudia otra cosa. No recuerdo quién fue. Sí, claro. Pues está muy interesante la plática, la verdad, pero aquí nos cortan a las 8. Si quieren nos damos un cafecito, lo que quieran, pero sí se puso como que muy interesante, un tema muy interesante todo esto de las teorías científicas y lo que es real, lo que no es real, lo que es comprobable, lo que no es comprobable. Pero desgraciadamente pues, se nos acaba el tiempo y a nombre de la Liga Astronómica de Chihuahua pues hacemos entrega de este reconocimiento y nuevamente pues le damos un aplauso. Tenemos pláticas cada 15 días a las 7 de la tarde. Si alguien quiere exponer un tema aquí como Alex, pues es bienvenido, se pueden anotar con nosotros. Si les interesan las actividades de la liga, pues también tenemos campamentos y tenemos observaciones en los parques. Y próximamente el 9 de noviembre. Pero vamos a suspender las pláticas por lo de Micheles. No creo que hasta diciembre. Sabes que hay como dos. No, me refiero a antes de la Micheles. Pues a lo mejor vamos a tener una plática o dos. Pero bueno, el próximo evento va a ser el
masivo va a ser el 9 de noviembre, que es Noche de las Estrellas, un evento a nivel nacional, donde requerimos voluntarios, ya sea de cualquier actividad científica, cultural o artística. Entonces, si alguno quiere participar con nosotros en este evento